Bueno, yo voy a hablar hoy del control de calidad. El control de calidad sería el conjunto de mecanismos, acciones y herramientas que se tienen que utilizar para poder detectar la presencia de errores que por ahí no permiten que haya un alto estándar así de calidad en el servicio. Es muy importante llevarlo a cabo porque el objetivo principal de la medicina transfusional sería el obtener hemocomponentes de muy buena calidad y que todo trabajo que realice un técnico en hemoterapia sea respetando siempre esos estándares de calidad en todos los procedimientos que tenga que llevar a cabo. Entonces es muy importante ese control de calidad. Hay que realizarlo en varios elementos. Como por ejemplo hay que hacerle control a las maquinarias que tiene que ver con las heladeras, freezer, ultrafreezer, visores, centrífugas, entre otras cosas. A los reactivos, que son los que más usamos por ahí, el anti-A, anti-B, anti-AB, el anti-D que es para el RH. Al material que utilizamos, que son los materiales descartables y los tubos, a la sangre y al personal. En cuanto a control de maquinarias, voy a empezar con el freezer y el ultra freezer, que lo que hay que controlar acá es la temperatura. Para el freezer la temperatura ideal sería de menos 18 grados. Y para el ultra freezer la temperatura mínima debería ser de menos 69 grados y la temperatura máxima de menos 30 grados, pero hay que controlar que las temperaturas no se acerquen a temperaturas positivas, porque si no estas van a aumentar y no va a congelar como se espera. Por ejemplo, no sé, un freezer no puede tener una temperatura de menos 1 grado o menos 2 grados porque está como muy cerca de las temperaturas que son positivas ya, digamos. Bueno, estos freezer y ultra freezer actualmente traen incluidos un sistema de alarma y ya tienen incluido un termómetro que es para controlar la temperatura, pero en el caso de que no tengan estos incluidos, lo tenemos que controlar nosotros y lo que hacemos es tomar 5 tubos cónicos, lo tenemos que llenar con glicerol. Es necesario que sea glicerol porque este no se va a congelar a bajas temperaturas como si se le pusiera agua. Adentro de esos tubos hay que colocar termómetros y los vamos a ubicar en las 4 puntas del freezer o el ultra freezer. Va a ir ubicado uno en cada esquina y uno en el centro. Y hay que ir controlando cada 4 horas diariamente. Al verificar los termómetros, estos tendrían que tener todos la misma temperatura, porque si no tuvieran la misma temperatura hay un desequilibrio y hay que mandar el aparato al service. Perdón, profe. En el caso de las heladeras es parecido. Hay algunas que también van a contar con el sistema de alarma, con el termómetro incluido, que esta alarma va a sonar si la temperatura no es la que se espera, tanto si aumenta como si disminuye. Bueno, en el caso de que no cuenten con esos termómetros y esa alarma, también es como el freezer y el ultra freezer, hay que colocarle los termómetros. Los termómetros tienen que estar ubicados siempre en las esquinas,
en las 4 esquinas y uno en el centro. También tienen que estar adentro de un tubo, pero hay que llenarlo con solución fisiológica. Y también se controla cada 4 horas diariamente. El límite es de 1 a 6 grados, pero si la heladera está fuera de ese límite, todo el contenido que está adentro, o sea, los reactivos, las unidades, todo lo que haya ahí adentro, hay que pasarlo a otra heladera y llamar al service. Nosotros tenemos que garantizar que todos estos aparatos funcionen bien, que enfríen y congelen en todos los sectores del aparato por igual, porque si hay un desequilibrio quiere decir que no está funcionando bien y nos puede interferir después en los resultados de lo que hagamos. Y con respecto a la limpieza de estas máquinas, se realiza cada 4 meses. Los freezer y los ultra freezers se tienen que descongelar y lo que haya en su interior, como puede ser, no sé, plasma o el crío precipitado, hay que pasarlo a otro freezer y se va a tener que descongelar, va a haber que limpiarlo con lavandina que se diluye en agua y luego de que se limpia se pueden volver a colocar otra vez los hemocomponentes que estaban en su interior. Y esto lo podemos realizar nosotros como técnicos o puede haber una persona que esté encargada solamente de esto. Otro elemento que hay que realizarle el control de calidad es a los visores, que la luz de estos tiene que tener una temperatura específica de 37 grados. Esta luz no puede elevarse a más de 37 grados porque va a interferir en la reacción de las muestras. Entonces nosotros para controlar lo que hacemos es, en un tubo ponemos un termómetro y hay que apoyarlo en el visor durante 1 minuto. Después de ese minuto vamos a mirar que la temperatura sea la correcta. Y si la temperatura es mayor, tenemos que cambiar el foco por uno más suave para que la temperatura no se eleve. En el caso de los baños térmicos, también como las heladeras o los freezers, tienen un termómetro y un circuito de alarma que suena si aumenta o disminuye la temperatura. Pero en el caso de los que son más baratos, no tienen esto. Y lo que tenemos que hacer es parecido al anterior también, que tenemos que tomar 5 tubos, los tenemos que llenar con solución fisiológica y bueno, y en el interior colocamos los termómetros de mercurio. También tienen que ir ubicados uno en cada esquina del baño térmico y uno en el centro. La temperatura tiene que ser de 37 grados, pero se podría tomar como variación más o menos 1 grado. O sea, podría marcar, no sé, 38 grados o 36 grados. También se controla cada 4 horas diariamente. Y en el caso de estos baños térmicos, todos los meses tiene que cambiarse el agua destilada. Se va a utilizar agua destilada porque no se va a fundir el aparato. Porque si utilizamos agua de la canilla, esta generalmente tiene sarro que puede pegarse a las paredes del baño térmico y le va a generar un daño. En el caso de las centrífugas, lo que se tiene que medir es la velocidad, el tiempo y la calibración. No sé, por los sonidos que hace una centrífuga podríamos darnos cuenta de cómo funciona. Y entonces si vemos que anda mal, tenemos que llamar al service y ellos son los que se van a encargar de hacer el control de calidad. Cada 4 meses más o menos hay que llamar para que le hagan una calibración y que controlen el funcionamiento. Puede ser menos tiempo también, pero generalmente 4 meses. Hay que medir el tiempo. Por ejemplo, si yo programo una centrifugación de 11 minutos, no puede cortar a los 4 o 5 minutos porque eso indica que está funcionando mal. Para medir la calibración,
podemos usar dos tubos que tengan la misma cantidad de solución fisiológica, los colocamos en la centrífuga de forma enfrentada y de manera diagonal, digamos, y entonces cuando ponemos a centrifugar no tendría que hacer ningún ruido extraño, ningún ruido así raro que indique como que anda mal. Pero al sacar los tubos, cuando sacamos los tubos, si estos tienen la misma proporción de solución fisiológica, podemos decir que funciona bien la centrífuga. Pero si llega a hacer ruidos raros, vibra, como que se balancea, y cuando sacamos los tubos, la solución fisiológica de los tubos es distinta, uno tiene más y el otro tiene menos, eso también indica que funciona mal. Eso, así se mide la calibración. Y la velocidad la podemos medir con los botones globulares. Colocamos dos tubos de hemólisis, le ponemos en el interior suspensión globular, centrifugamos y verificamos cómo se ven esos botones globulares. Si funciona bien, la centrífuga deberían de ser redondos y tendrían que estar como pegados en el fondo del tubo. Pero si es todo lo contrario, o sea, no están bien formados, como que no se formó bien el botón, la velocidad no sería la correcta. Y también nos podemos dar cuenta si funciona mal la velocidad, por ejemplo, cuando estamos haciendo los lavados de los glóbulos rojos y después del tercero, que el sobrenadante ya tendría que salir limpio, se observa así como turbio, como sucio. Eso puede indicar también que está funcionando mal. En el caso de lo que es la centrífuga de hemocomponentes, se va a controlar también la calibración, el tiempo, el balanceo. Tiene los mismos cuidados que la centrífuga de tubos, pero acá tenemos que tener en cuenta la temperatura. La temperatura tiene que ser correcta para cada procedimiento que realicemos. Por ejemplo, si queremos hacer plaquetas, la unidad de sangre entera va a tener que ser centrifugada a 24 grados. No puede tener otra temperatura porque si no, no van a servir, digamos. Y esta también tiene que calibrarse cada 3 o 4 meses, más o menos. Después hay otros elementos que nosotros casi no usamos, pero también hay que realizarles el control de calidad, como por ejemplo a los microscopios. Hay que verificar que, no sé, que los tornillos y las cremalleras funcionen bien y que los lentes y los espejos estén limpios, no estén rotos, entre otras cosas. Después tenemos el control de calidad a los reactivos, que son el anti-A, anti-B, anti-AB, el anti-D para el RH, y en estos tenemos que evaluar 4 puntos específicos. Primero que nada, la especificidad, que sería la unión específica del anticuerpo con su correspondiente antígeno. Y no tendría que reaccionar con ninguna otra cosa más que el antígeno y el anticuerpo, digamos. Por ejemplo, si tengo el reactivo anti-A, tengo que usar glóbulos rojos A para que aglutine, y después vamos a usar glóbulos rojos B, que cuando lo enfrentamos tendría que dar negativo, y ahí nos vamos a dar cuenta de que la especificidad del antisuero es la correcta. También hay que evaluar la potencia, que sería el grado de positividad de aglutinación o la cantidad de cruces. Que también, no sé, poniendo el ejemplo anterior, si yo enfrento el reactivo anti-A con glóbulos rojos A, medio salino tendría que aglutinar 4 cruces, como mínimo 3, digamos. Y esto va de la mano con el título. También
se evalúa la avidez, que sería la velocidad con la que el anticuerpo se combina con el respectivo antígeno. Por ejemplo, si yo estoy realizando una prueba ABO, enfrento el reactivo anti-B con glóbulos rojos B en platina, estoy oscilando y si pasan 30 segundos y no se presenta, no se muestra la reacción, es porque la avidez no es la correcta. Tiene que reaccionar dentro de los 30 segundos, si no, no es correcto. También se evalúa el título, que en todos los reactivos comerciales hay que realizar una titulación. Para el grupo ABO se hace una titulación de anticuerpos naturales y para lo que es el RH se hace una titulación de anticuerpos irregulares. Y de acuerdo a las normas, esta titulación siempre tiene que ser mayor a 1 en 1024. Estos son los 4 puntos más importantes que hay que realizar para los reactivos y se hace siempre en cada nuevo lote. Por ejemplo, todos los meses entran nuevos lotes y lo que hay que hacer es elegir uno de esos reactivos, realizarle este control de calidad y se supone que si este reactivo está en buenas condiciones, todo el lote va a estar bien. No hace falta controlar a todos los reactivos de ese lote. Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta también es el aspecto de los reactivos, que no tienen que estar turbios. Si tienen una coloración que no corresponda, podrían estar contaminados y no se van a poder utilizar. Acá también se pueden controlar las soluciones, que generalmente se le hace el control a la solución fisiológica. En esta se controla el pH, se le realizan estudios bacteriológicos para ver si tienen contaminación o no. También hay que verificar que no estén abiertos y a esto también se le hace a cada nuevo lote que ingresa. Después tenemos el control de los materiales que utilizamos, que los materiales descartables como las agujas, jeringas, las tubuladuras de las bolsas. Tenemos que revisar que los envoltorios no estén abiertos, porque si estuvieran abiertos no los vamos a poder usar y hay que descartarlos. También hay que controlar el color, que no estén sucios, mojados u opacos, porque eso puede indicar que el material está viejo, está vencido o puede perder la esterilización y hay que descartarlo, no podemos utilizar esas cosas. Y en el caso de los tubos de vidrio, estos son reutilizables, no se pueden descartar como los de plástico que deberían descartarse. Lo que se hace es mandarlos a esterilizar y la esterilización debe estar bien hecha porque si no pueden dar falsos resultados que producto de la mala limpieza, digamos. Hay que hacerlo bien. Y en el caso del control de la sangre, hablamos de muestras y las bolsas. Con las muestras me refiero a los tubos, que estos tienen que estar bien rotulados, tienen que estar bien identificados con la prueba que se va a realizar, el nombre del paciente o donante, siempre relacionado a las normas de seguridad transfusional. En el caso de las bolsas, estos tienen que tener los datos del donante, el número de donante. Depende del lugar, pueden pedir la firma del donante, pero si no, no sería necesario. Tiene que tener también grupo y factor, el número de lote. Tiene que estar todo bien identificado. Y por ejemplo, si de esa unidad de sangre entera que recién se extrajo, queremos realizar plaquetas, tenemos que asegurarnos de no colocarlos en la heladera,
porque va a bajar la temperatura y entonces las plaquetas no van a servir. A estas bolsas hay que hacerle un recuento para ver si van a cumplir su función o no, y para que sean, no me sale cómo decirlo esta parte, como para que sea de calidad y que cumpla su función, tiene que dar el recuento mayor o igual a 5,5 por 10 a la 10. Bien, acá si estamos hablando, ¿no?, de un control de calidad de una unidad de un concentrado plaquetario random, Sí, digamos. sí, Bien, plaquetas random. claro, que son las plaquetas que obtenemos de los donantes comunes, ¿no?, de sangre entera, Sí. ¿sí? Bien. Y con respecto a los glóbulos, Eh, a no los, sé, calculo que lo vas a decir, ¿no? Te dejo seguir así tranqui para no confundirte, digamos. en el caso de los glóbulos, hay que realizar valores, no lo sé, pero hay que hacerle, por ejemplo, control de hemólisis y control de contaminación. El control de hemólisis lo tenemos que hacer cortando un chicote de la bolsa, lo ponemos en un tubo cónico que esté lleno con solución fisiológica, hay que centrifugarlo y observamos el sobrenadante. Si el sobrenadante está de color rojizo, eh, significa que los glóbulos están hemolizados y por ahí la bolsa está llegando a su fecha de vencimiento y ya no se va a poder usar, hay que descartarla. Y el control de contaminación, lo que hay que hacer es, al azar, elegimos 3 bolsas de la heladera y las mandamos a bacteriología. Generalmente los estudios bacteriológicos los hacen la gente de laboratorio. Los mandamos y bueno, si están contaminadas, vamos a buscar 3 bolsas más o 2 por ahí y volvemos a mandar a bacteriología para que les hagan los correspondientes estudios y verificar que en la heladera no haya otras bolsas contaminadas. Y eso es en cuanto a glóbulos rojos. ¿Usted quiere decir algo, profe? No, está perfecto, está muy bien. Bueno, ¿Eso solito? ¿No tenés más nada para decir? sí, sí, sigo. Ah, bueno, está bien. Perdón. Lo que sería el control de plasma, lo primero que tenemos que saber es que los hemocomponentes van a tener que ser fraccionados dentro de las 6 horas de extraídos, porque el plasma tiene que congelarse rápidamente para no perder los factores lábiles, que son principalmente el 8 y el 5. Para descongelar hay que tener en cuenta que la temperatura no debe superar los 37 grados. Entre 30 y 37 grados estaría bien, pero si supera más de eso, las proteínas van a flocular y van a perder la función, o sea, no van a servir. Lo ideal al descongelar el plasma sería transfundirlo dentro de las 2 horas posteriores al descongelamiento. Y si no se llegara a utilizar ese plasma que ya se descongeló por algún motivo, no sé, que no se realizó la cirugía, no sé, lo podemos guardar hasta 24 horas en la heladera a 4 grados y después hay que descartarlo cuando pasan las 24 horas. No se puede volver a congelar. Lo que se puede hacer es mandarlo a la planta de Córdoba, no sé bien el nombre, y ahí van a fabricar lo que serían los derivados plasmáticos. Tenemos que tener muy en cuenta también cómo lo almacenamos para identificar descongelamientos inadvertidos. Por ejemplo, cuando está líquido todavía, que no se congeló, lo que podemos hacer es
marcar la bolsa utilizando una gomita, una bandita elástica alrededor de la bolsa, como para que se le forme como una especie de cinturita, o apretar un tubo contra la bolsa, y esto antes de que se congele. En todo caso, queda como una hendidura, y si hay descongelamiento, esta hendidura va a desaparecer. Lo que es importante hacer también es congelarlas de manera horizontal, porque se va a formar una burbuja de aire en el centro de la bolsa. Y luego guardarlas de manera vertical, porque si llega a haber un descongelamiento, esa burbuja que estaba en el centro de la bolsa va a pasar a estar en la parte de arriba de la bolsa, en la parte superior de la bolsa. Eso hay que tenerlo muy en cuenta también. Y el plasma, para que sea... No sé cómo explicar esto, profe, pero tiene que tener cantidades normales de factores de coagulación, que serían 70 unidades internacionales de factor 8 y entre 150 miligramos y 200 de fibrinógeno. Bien. Para que sea un componente que cumpla su función. Óptimo, claro. Claro. Y en el caso del crioprecipitado, lo principal es saber que cuando más rápido se congele el plasma fresco congelado, va a aumentar el rendimiento del factor 8 en el crío. Y este se va a preparar colocando el plasma fresco congelado en una heladera por 24 horas de 1 a 6 grados. Y lo ideal es congelarlo dentro de la hora que se prepara. Y va a durar 12 meses a partir de la fecha de extracción de la sangre entera. Para ser de calidad, tendría que contener el factor 8 entre 80 y 120 unidades internacionales, el fibrinógeno también, igual que en el plasma fresco congelado, entre 150 y 200 miligramos, factor de von Willebrand, factor 13, fibronectina. Y este descongelado se puede almacenar a temperatura ambiente, pero los factores de coagulación van a disminuir. Y en cuanto al control de calidad de personal, se refiere a que los técnicos, el día de mañana nosotros vamos a tener el derecho y nuestros jefes van a tener la obligación de mandarnos a que hagamos cursos de capacitación, y tienen que ser constantemente para que podamos garantizar la calidad del servicio. Estos cursos de capacitación tienen que ser referidos a lo que sería el sistema de registro. Significa que todo procedimiento que hagamos, que se lleve a cabo, tiene que estar siempre registrado correctamente en cualquier registro. Tenemos los libros de donantes, tenemos libros de ingreso y egreso de unidades, hay muchos registros. Y es importante capacitarse en esto, porque así vamos a poder mantener lo que sería la trazabilidad del proceso y la hemovigilancia, principalmente. También es importante capacitarse en lo que sería la trazabilidad de la sangre, que esto es como un sistema organizado que permite ubicar el hemocomponente. Por ejemplo, yo lo tomo así: si llega a haber algún error en alguna parte del proceso, vamos a poder saber dónde comenzó esto, o, por ejemplo, si tal persona necesita que le transfundan una unidad, vamos a saber de qué donante va a provenir esa unidad, qué hemocomponentes se extrajeron de esa unidad, y así. También es importante
capacitarse en lo que sería la evaluación post-transfusional, porque los médicos generalmente, o nosotros por ahí, tenemos la obligación de controlar a los pacientes antes, durante y después de la transfusión. No tenemos que dejarlos que sigan solos. Y también el seguimiento de donantes y receptores. En el caso del donante se va a realizar por ejemplo, si la serología dio positiva, tenemos que orientarlos, qué es lo que tienen que hacer, derivarlos al correspondiente médico y así. Y el seguimiento del receptor se va a hacer junto con lo que sería la evaluación post-transfusional. Y esto va a ser para asegurarnos de que no desarrolle ninguna reacción después de la transfusión. Y otra cosa que me había olvidado de decir es que en cada servicio hay planillas, es una planilla propia en la que hay que volcar todos los datos de todos los controles de calidad que se le realicen a los elementos. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta y es muy importante llevar ese registro. Y ahí ya, profe. Muy bien, me encantó tu clase, Marianela, muy bien explicado, muy lindo lo que es el Power, como para tener esos puntos más importantes como para seguir la clase. Yo había leído, me habías mandado como para que hagamos un par de correcciones en tu trabajo, por lo que había leído, bueno, hicimos las correcciones que se necesitaban y bueno, falta leerlo, que me lo subiste ahora y ponerte una nota. La verdad es que estuvo muy bien, muy completo. Gracias, profe. Es verdad, felicitaciones y aplausos, porque fue excelente. Yo pensé que se estaban durmiendo. No, yo al menos no sé los que tienen las cámaras apagadas, pero al menos Yani estuvo atenta porque le gustó tu clase, así que no. Yo me quiero matar porque sigo yo y van a parpadear y ya terminé. Bueno, tranquilo. A ver, para hablar del sistema ABO hay un montón para contar. Así que vamos a ver, capaz que lo acompañamos con un par de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Marianela? No me pregunten, los mato. No, profe, con todo lo que dijo, pobre. Estuvo excelente, muy claro, muy completo. Muy buena, la verdad. La dejamos a Mauro tranquila. Pobre. Todo esto del control, o sea, ¿hay técnicos abocados o el técnico es Sí, todo? la mayoría de los lugares tiene una persona en particular que se encarga de realizar el control de calidad. Hay lugares que, bueno, lo vas haciendo en tu guardia a medida que vas utilizando lotes nuevos, por ejemplo, con el tema de los reactivos, pero lo ideal es que haya una persona que se encargue de eso, ¿no? Está bien. Sería lo ideal. Si no, Claro, deja de ser, no tiene sentido, tal cual. Así que, muy bien, bueno, bien, bastante claro, me encantó. Bueno, Ruth, ¿querés empezar? ¿Tenés alguna presentación para compartir? Tengo una guía en realidad, no hice presentación, como para lo que ayer le pregunté, para guiarme unas imágenes nada más. Bueno, como quieras. Que si Ari no se durmió, me lo tiene que pasar ella porque se me alenta. ¿Ariana? Ahí estoy, Sí. ahí estoy por Perfecto. Tampoco wow, pero si no me pierdo. porque no. producción, ¿qué está pasando? Problemas técnicos. Problemas técnicos, bien. Sí. Nunca compartí esta computadora, ¿para qué? Bueno, igual empezó hablando de más o menos para después lo unirá si se puede, si no. Y ahí estás compartiendo, muy bien. Bien. Bueno, a ver si lo puedo yo. Ahí está. Bueno, voy a hablar del sistema ABO. Para empezar,
primeramente quería hablar del grupo sanguíneo, que es lo que nos va a derivar después a lo que sería el sistema AU. Bueno, como sabemos, nuestra sangre está compuesta por una porción líquida que se llama plasma y por una parte sólida que contiene, digamos, que a las células sanguíneas, que son los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Podemos empezar hablando del grupo sanguíneo en cuanto a que es una clasificación de acuerdo con las características presentes en la superficie de los glóbulos rojos y en el suero de la sangre, digamos, ¿no? Hay dos clasificaciones que son muy importantes para describir los grupos sanguíneos y que son los antígenos del sistema AU y el factor H. RH. El sistema AU fue descubierto por Karl Steiner en el año 1900 y es el sistema del grupo sanguíneo más importante, digamos, a la hora de realizar una transfusión de sangre. ¿Y por qué lo es? Porque es el más inmunogénico de todos, digamos, o sea, es el que más va a producir una mayor reacción, digamos, o sea, todas las personas tenemos diferentes características genéticas que no nos propensan, digamos, a ser de diferentes grupos. Por esto mismo, podemos decir que el sistema AU es muy importante a la hora de las transfusiones, ya que, digamos, que tienen que ser compatibles y, bueno, para que no haya ningún problema hemolítico, digamos. Por ejemplo, a un AB transfundirle un A, esto sería compatible, hablando de los glóbulos rojos, digamos. O a un A transfundirle un 0 también lo es. Siempre que hablemos de compatibilidad, digamos, estamos hablando de lo que sería la reacción del antígeno anticuerpo, ¿no? Y algo que es muy importante del sistema AU, no me quiero olvidar, es que son anticuerpos naturales, digamos. O sea que las personas los vamos a ir desarrollando de forma natural, sin ningún tipo de exposición, digamos. Por ejemplo, si yo soy A y tengo anti-B, lo tengo sin haber estado en contacto con sangre B, o sea, se me produjo de forma natural. Por eso es muy importante este sistema, porque si me transfunde en B, mi cuerpo va a reaccionar. O sea, ¿por qué? Porque ya tiene anticuerpos anti-B. Entonces ahí va a haber una reacción hemolítica, digamos, que puede generar incluso hasta la muerte. Bueno, eso en cuanto a... Quería dar ese ejemplo para que a mí me pareció importante, digamos. Y otra de las cosas también es el concepto de antígeno, ¿no? Que pueden ser proteínas, o sea, hay distintos tipos de sustancias antigénicas, que en nuestro caso sería lo que encontramos en los glóbulos rojos. Y también el poder identificar dónde está el antígeno y dónde está el anticuerpo. O sea, si hablamos de antígenos, hablamos de la membrana del glóbulo rojo. Y si hablamos de anticuerpos, hablamos del suero plasma. Anticuerpos tenemos varios, como los IgG, IgM, IgA, IgE, pero IgD, digamos. O sea que lo que más vamos a encontrar en hemoterapia son las IgG y las IgM. ¿Sí? Mayormente las del AU son de tipo IgM. Entonces, bueno, volviendo al tema del sistema AU, en cuanto a cómo se encuentran los antígenos en la membrana del glóbulo rojo, pueden ser glucoproteínas o glucolípidos, digamos. Los hidratos de carbono son los que forman a los antígenos y estos van a estar unidos a lípidos o proteínas, o sea que todos glucolípidos o glucoproteínas pueden estar cumpliendo la función del antígeno, digamos, en la membrana del glóbulo rojo, ¿no? Bueno, se dividen en grupos dependiendo de su ausencia o presencia, digamos. Por ejemplo, el grupo 0 no hay antígenos y sí tiene anticuerpos anti-A y anti-B. El grupo A tiene antígenos A y anticuerpos B.
como vemos en el dibujito, el grupo B tiene antígenos B y anticuerpos A. Y el AB tiene antígenos A y B y no tiene anticuerpos. O sea, tenemos que tener en cuenta qué antígeno y qué anticuerpo va a tener cada grupo. Y de esto va a depender de lo que tenga o de lo que le falte. O sea, el nombre nos va a estar diciendo y nosotros lo vamos a ir relacionando. Como dije recién, o sea, los antígenos van a ser A o B y los anticuerpos van a ser anti-A y anti-B. Dependiendo del grupo del que hablemos, va a ser de lo que tenga o de lo que le falte. Por ejemplo, para ser más clara, si hablamos del grupo A, estamos diciendo que la persona tiene el antígeno A y tiene el anticuerpo natural contra aquel antígeno que le falta. Entonces, o sea, a mí se me hizo más fácil aprenderlo así. Entonces, si tiene el antígeno A, le falta el antígeno B. Entonces va a generar un anticuerpo anti-B. Lo mismo al antígeno B, le va a faltar el antígeno A. Entonces va a crear anticuerpos anti-B. Y una B, que tiene todos los antígenos, o sea, tanto el A como el antígeno B, tiene las dos cosas. Por lo tanto, no va a generar ningún anticuerpo, porque no puede generar anticuerpos contra aquellos que tiene, digamos, ¿no? Y el 0 no tiene ningún antígeno, entonces va a generar esos anticuerpos anti-A y anti-B. ¿De qué va a depender la formación de cada antígeno del ABO? De la unión de un azúcar a la estructura H. ¿Sí? Digamos, ¿qué azúcar le da el origen a cada antígeno? Al antígeno A se lo va a dar la N-acetilgalactosamina más fucosa. Al B, la galactosamina más fucosa. El AB utiliza toda la sustancia H para formar el antígeno y B. O sea que tiene poca o nula sustancia H, digamos. Se puede decir también que el 0, que es el que tiene más sustancia H, es el que tiene más sustancia H porque no lo utiliza para formar ningún antígeno, ya que no lo tiene. Bueno, eso es en cuanto al azúcar que le da origen a cada antígeno, digamos. Y voy a hablar un poquito de lo que es el sistema H, como para poder hablar de un fenotipo raro, que es como el fenotipo Bombay. Bueno, sabemos que es la precursora de los grupos A y B, y la sustancia H se utiliza para terminar de formar el antígeno. Bueno, como dije, si viene agregando un azúcar se obtiene un grupo específico, o sea, se adosa, digamos, se va a estudiar de forma genética porque es un sistema apartado del sistema. Cuando hay alteraciones y empieza a haber variantes, o sea, relacionadas con lo que es la sustancia H, se encuentra, podemos encontrar lo que se conoce como fenotipo Bombay. El fenotipo 0 Bombay lo presentan, digamos, las personas que no tienen sustancia H, porque son recesivos para ese gen que le tendría que dar el origen, ¿no? O sea, esta sustancia. Pero lo que sí tienen, a diferencia de cualquier 0 común, es anticuerpos anti-H, porque al no tener el antígeno, digamos, lo que van a crear son los anticuerpos anti-H. Eso en cuanto al fenotipo que es 0 Bombay, que es raro, pero que puede, quizás se puede encontrar, digamos. Bueno, esto en cuanto al fenotipo 0 Bombay, que lo quería comentar. La verdad no estoy viendo lo que pasa ahí porque se me hizo cualquier cosa a la compu, pero... y hablando de los subgrupos del ABO, ahora, un pantallazo de lo que es el subgrupo del ABO, porque son muchos, pero quiero hablar de los más importantes, en cuanto que, porque los más comunes, digamos, son los subgrupos del A y B, pero sobre todo del A, y los principales son el A1 y el A2.
Bueno, vamos a sospechar que estamos ante un subgrupo porque va a bajar la intensidad de la aglutinación, ¿no? Y entonces, cuando una tendría que darnos 4 cruces por directa, digamos, nos da menos. Entonces ahí, haciendo esto, quizás podemos sospechar de que estamos ante un subgrupo, digamos. El más común es el subgrupo A1, ya que lo tiene el 80% de la población. Y lo podemos identificar con una lectina llamada dolutegravir, que va a tener especificidad anti-A1. El subgrupo A1 tiene casi toda su membrana de antígeno A y no aglutina con la sustancia H. A diferencia del subgrupo 2, que sí. Se dice que el subgrupo 2 lo tiene el 20% de la población y a este subgrupo lo podemos identificar con el Ulex europeus, que tiene especificidad anti-H. Bueno, es una característica del A2, genera anticuerpos anti-A1, que es una mutación genética, o sea, no es rara porque un 20% de la población lo tiene, digamos, está en un 20%, pero no es tan común ser A2 como un A1, digamos. También voy a nombrar su grupo A3 como para, porque son muchos, pero me enfoqué en el subgrupo A3, que aglutina en campo mixto, digamos, o sea, el fondo no aglutina, pero arriba sí. Una o 2 cruces, podemos decir que aglutina. Y sí aglutina con anti-H. Y bueno, después hay más variantes como el AM, AY, el AL, el AX, que son raros de encontrarlos, pero existen. Eso en cuanto a los subgrupos del A. Hay variantes también del B. Está el B3, que tiene más cantidades de lo que sería la sustancia H en cuanto a un men común. El BM, que tiene cantidades normales de antígeno B, pero lo que no va a tener es, no tiene, o sea, anti-B en suero. Da más como sería un B común, digamos. El BB, o sea, la gravedad corta, es el único que tiene anti-B en suero, digamos. O sea, tiene expresado débilmente lo que sería el B, el antígeno B, pero casi que parece un 0, digamos. Y la variante de la B, tenemos una que es el cis-AB, que se puede decir que es cuando hay un papá que es 0 y la mamá B, digamos, y ocurre lo que sería la actividad genética, o sea, este bebé, en lugar de heredar al grupo A y grupo B en alelos distintos, lo hereda en uno. Entonces aglutinan con anti-B, pero débil y lento, digamos, más despacito. ¿Por qué? También lo que podemos tener en cuenta, y que es importante, que nos vamos a dar cuenta que es un cis-AB, porque va a tener un exceso de sustancia H que es inexplicable en una B que no lo tiene casi. Entonces, una de las características de esta cis-AB es que tiene más cantidad de antígeno A y poco de antígeno B, por lo que había dicho anteriormente, que es más débil, más lento a comparación de si tiene que expresarse el A. Y bueno, tomé 2 enfermedades, una va a ser para el antígeno A y el otro para el B, empezando con enfermedades que pueden estar cruzando
mayormente los que tienen el antígeno A, es por ejemplo la leucemia o la leucemia mieloblástica, que son tipos de leucemias que van a causar alteraciones, como dije, en el antígeno A, generando que podamos observarlo de una manera más débil, digamos. Si bien va a ser una común, con anti-B en suero, la reacción de los reactivos va a ser más débil. Y en cuanto al B, tenemos el fenotipo B adquirido, o sea, hay enfermedades que van a producir variaciones en el antígeno B, y que, esta enfermedad está relacionada con lo que serían las bacterias, de la cual la más implicada, digamos, es la E. coli. Esto puede suceder en pacientes que tienen cáncer de colon, de útero, de próstata o con trastornos intestinales. ¿Y por qué sucede esto? Porque los agentes bacterianos tienen una enzima que se llama desacetilasa, que lo que van a hacer es eliminar de las personas que son del grupo A el N-acetil. O sea, solo una fracción, digamos, dejando a la galactosamina. O sea, esta galactosamina, al no tener el N-acetil, que fue desechado, o sea, eliminado por esta enzima, va a actuar como una galactosa. Y como habíamos dicho anteriormente, la galactosa es la principal determinante del grupo B, reaccionando con el anti-B. Entonces, cuando hagamos el grupo, digamos, va a dar como un B en directa y en la inversa con un anti-B. Entonces, en tal caso, podemos sospechar de que esta persona tiene un B adquirido, digamos. Y bueno, hasta acá es lo que preparé del sistema ABO. Quise explicar cómo se descubrió. Fue ahí a través de las alteraciones que puede haber en los grupos. Y bueno, quise nombrar algunas variantes de las más importantes, que son el A y la B, e incluir también dos enfermedades que podemos encontrar si hay alteraciones en estos grupos. Perfecto, muy bien. Bueno, estuvo muy bien, estuvo bastante completo. Cuando me dijiste voy a decir 2 palabras, digo, ay, con todo lo que hay para hablar del sistema ABO, me voy a decir 2 palabras, me muero. Pensé que iba a ser más incompleta, como que ibas a dar muy así por encima, pero la verdad es que estuvo muy bien, porque los temas más importantes del sistema ABO los tocaste. Faltaron cositas, pero lo más importante del sistema, los temas estuvieron dados, así que estuvo muy bien. Me gustó muchísimo tu exposición. Y el trabajo que hiciste como para irte guiando, porque, bueno, gracias a Diana que lo compartió. Bien. Y gracias a mis compañeros que están mandando mensajes. Sí. ¿Alguien tiene alguna duda con lo Hoy que es su cumpleaños. Ruth? ¿Quién es? ¿Qué? ¿El cumpleaños de quién? Ay, no te escucho. ¿Cómo? De Ari, hoy es su cumpleaños. ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños, Ariana! Así que la hice trabajar. Gracias. ¿Cuántos cumplís? 21. ¿21? Es el cumpleaños de Ari. No me jodas. Mándenla. La hice trabajar. 21 años. Una Y bueno, está bien. Explotación infantil. Sí, tal cual. No, estuvo muy bien. Bueno, dudas sobre este tema, bastante claro también, ¿eh? Bien explicado, me gustó. ¿Nada? Bueno. Ana. No, ninguno. Mis compañeros no tienen duda. Después por privado, ¿no? Ya nos mata. Bien. Ahora tenemos a la exposición de Ana
con el sistema I? Bueno, yo no tengo No preparado preparado presentar, Darío iba a hacer todo así al ladito, a la charla. Ah, mira, el trabajo que me enviaste para corregir, yo pensé que era como la presentación que nos ibas a compartir hoy. No, iba a ser todo a charladito. Bueno, está bien, si te parece mejor así, me parece bien. Por ahora viene muy bien con el tema de las exposiciones. Bueno, cuando quieras, Ana, ¿eh? Yo cierro el micrófono como para dejarte a vos y empezamos cuando quieras. Bueno, Obviamente voy a hablar del sistema I. Este sistema va a estar relacionado a lo que dijo mi compañera Ru, al sistema AVO, porque por él el tromblasto. Cuando se va originando el tema de la eritropoyesis, en el eritrato se va a generar el sistema AVO, en la membrana y también el sistema I. Bueno, los antígenos de este sistema van a ser el I grande y el chiquito. Estos antígenos van a ser de forma ubicua, o sea que van a estar presentes en todas las membranas de las células del organismo. Y obviamente van a tener esos dos fenotipos, chico y chica. Bueno, ¿cómo se van a heredar lo que serían estos antígenos de este sistema? Bueno, cuando uno nace, vamos a poseer naturalmente, por así decirlo, el chiquito. Y uno con la medida que va creciendo de los 2 años para adelante va a obtener lo que sería el I grande. Otra cosa que se va a relacionar con el AVO es estructuralmente. ¿Por qué? Porque están los lípidos con los hidratos de carbono que van a ser los glucolípidos. Esta va a ser la estructura que va a ser del chiquitito, va a ser lineal, porque es muy particular. Y como dije, de 2 años en adelante se va como ramificar. Lo que le va a ir dando sus características especiales como una que se va desarrollando a lo largo de la vida. O sea, no es como que de una pasa chiquito y grande y ahí se terminó, no, tiene su tiempito para desarrollar, por así decirlo. Bueno, y otra característica es que es un isotipo humano, así que lo van a tener presente todas las personas. Este tipo, cuando se está desarrollando, algunas veces existen algún tipo de mutaciones, por lo que va a generar que capaz no se termine de desarrollar la forma lineal y la persona mayor siga teniendo I chiquito. Otra cosa que afecta el sistema son las enfermedades. Por ejemplo, tenemos la leucemia aguda, que va a disminuir la cantidad de I grande. Y después tenemos la anemia refractaria, que va a generar, afecta las membranas del glóbulo, por lo que va a generar variantes de chiquito. Bueno, esta es parte del antígeno, ¿no? De lo que es el sistema. Ahora voy a pasar a la parte del anticuerpo. Los anticuerpos van a ser conocidos como autoanticuerpos, o sea, no va a ser algo normal o esperable como es el AVO, por ejemplo, un anti-B. Estos se van a generar, primero de distinto tipo IgM, van a tener diferentes tipos de temperatura, puede ser a 5 grados, temperatura ambiente, o puede reaccionar a más de 30 grados. Estos anticuerpos normalmente se van a generar por enfermedades, como cuál. El I grande se va a generar por enfermedades virales, como una neumonía. Uy, está sonando todo. Lo voy a decir bien. Ahí está. Bueno, el I grande por neumonía. Y el I chiquito se va a generar por mononucleosis, cirrosis, hepatitis, todo ese tipo de enfermedades van a generar este tipo de anticuerpos. Y bueno, este tipo de anticuerpos se genera en invierno. ¿Por qué? Porque es normalmente de tener bajas temperaturas. Entonces, como hay bajas temperaturas, este tipo de autoanticuerpos se van a generar como las crioglutininas. Es el síndrome de crioglutininas. ¿Qué va a pasar con este tipo de crioglutininas? Cuando venga el médico, a nosotros, obviamente, con una orden diciendo que tiene un paciente con crioglutininas, nosotros lo primero que tenemos que hacer para, no sé si decirlo como tratamiento o análisis, tenemos que ver que el paciente, el aspecto, ¿no? Que no tenga las puntas azules, que no tenga ¿cómo se llama? Cianótico era. Creo que era para que no tenga las puntas de los dedos azules, revisarlo bien. Cianosis, sí, que no esté cianótico.
Si está cianótico no es un parámetro de que puede llegar a tener creaglutininas. Bueno, entonces Lo primero que tenemos que hacer es que el paciente esté abrigado. Tiene que estar en el ambiente calentito para que no baje la temperatura y demás. Bueno, cuando nosotros vamos a sacarle la muestra al paciente, todo tiene que estar a 37 grados. La aguja, los tubos, todo. Sacamos 2 muestras en específico, una con anticoagulante y otra sin, por el tema del complemento, que no esté activado y no nos interfiere. Bueno, al momento de analizar todos estos autoanticuerpos, tenemos que tener 2 cosas en cuenta. Primero tenemos que revisar que no sea de amplio rango térmico, porque nos va a afectar en las pruebas. Por ejemplo, si reacciona a temperatura ambiente, nos va a dar todo positivo y no vamos a poder analizar nada, va a dar el AB, el RH, la PCL, todo va a dar positivo. O sea, y vamos a tener que pasar. Y si es reaccionando a 37, nosotros tenemos que revisar igual la articulación y revisar qué tan significativo es ese anticuerpo, porque ya tiene significancia clínica, o sea que la persona se está embolizando. Va a entrar de forma intramuscular, ¿no? Bueno, en caso de que no haya esa reacción a 37 grados, no haya hemólisis, se pueda trabajar a temperatura de 37, bueno, después de eso tenemos que ver la especificidad, porque hay dos tipos de anticuerpos, tenemos que ver si es el grande o el chiquito. Bueno, para detectar si es el grande, podemos usar, como es de todas las personas que tienen ese grupo, podemos usar la misma del paciente, o de la comunidad de donantes, capaz un chicote por ahí, porque sabemos que ya... Bien, lo que pasa está bien esto de utilizar los propios glóbulos rojos del paciente, ¿no? El tema es con utilizar glóbulos rojos de donante, es que nosotros no podemos saber si el donante tiene tiene antígeno I grande o antígeno I chico, porque acordate que hay personas adultas, que también, por medio de una mutación, pueden expresar el antígeno I chico. Entonces, podemos utilizar glóbulos rojos del propio paciente o glóbulos rojos ya tipificados, que sabemos que tienen antígeno I grande, que son los glóbulos rojos de panel. ¿Sí? Y si queremos identificar si es un auto-anti chico, lo que podemos utilizar son los glóbulos rojos de cordón umbilical, ¿sí? Porque estamos seguros de que los bebés tienen antígeno I chico. ¿Sí? Bueno, seguí, tranquilo. Bueno, seguimos con la temperatura toda 37, bien calentito para que no haga la reacción en el anticuerpo. Bueno, agarro 2 gotas de suero, plasma del paciente, pongo en cada tubo y una gotita de glóbulo de panel y una gotita de glóbulo de cordón. Bueno, centrifugo y ahí voy a detectar qué tipo de especificidad es el anticuerpo, si es un I grande o un I chico. Una vez que sé la especificidad, voy a pasar a hacer la técnica de, creo que sí hacía titulación de creaglutininas. Bueno, en esto voy a agarrar los 11 tubos, así decirlo, voy a ir a anotarlos, roturarlos, uno en 1, uno en 2, uno en 4, así hasta 1 en 1024. Y voy a colocar en cada un tubo 5, en 1 en 2, 5 gotas de solución, 5 gotas de suero plasma al paciente, y ahí voy a ir pasando sucesivamente a los demás tubos 5 gotas. Y una vez pasado las 5 gotas, que cada uno de los tubos tenga 5 de solución fisiológica, o sea, para así decirlo, voy a ponerle la gota del glóbulo específico. Por ejemplo, si es un antichiquito, le voy a poner una gota de glóbulo de cordón a cada tubo. Bueno, estos tubos los voy a agarrar y voy a dejar en la heladera 1 o 2 horas a 4 grados para que haga la reacción, ya que es reacción en el frío, a 4 o 5 grados. Apenas la saco de la heladera, no es necesario centrifugar porque ya se sedimentó, entonces no es necesario, y reviso la lectura de atrás para adelante para ver el título. Si tiene un título de 1,54, tiene significancia clínica y tiene que empezar el tratamiento con corticoides, y si es menor, no tiene significancia clínica. Y otro dato importante también es si la PCL da positiva, va a ser por complemento, porque obviamente el sistema de anticuerpo es IgM. Bien. Bien.
Y si nosotros queremos saber, en el caso, ¿no?, de que queramos saber si tiene, aparte de ese autoanticuerpo, un aloanticuerpo, podemos utilizar, por ejemplo, sobre el Kunz monoespecífico IgG para ver si reacciona, ¿no? Y poder identificar si aparte de ese autoanticuerpo tiene un aloanticuerpo dando vuelta, ¿no?, que también puede pasar. Bueno, bien. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere preguntar algo? ¿Quiere agregar algo a lo que comentó Analía? ¿Nadie? No sé si estarán todavía. Muy bien, ahí está, ya empezaron a aparecer. Bueno, bien. El trabajo ya estaba presentado, así que bueno, después les paso una devolución a cada una de lo que fue el oral. ¿Sí? ¿Yael, anda por ahí? Sí, profe, hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien, por suerte. Bien. Gómez Sabrina no apareció, ¿no? No está. Así que serías la última en rendir, Yael. Con vos y terminamos la clase de hoy. Te tocó dar sistema de RH. Sí, tengo el trabajo para compartir si quieres. Bueno, dale. No sé cómo se hace. Hay un botoncito que te dice presentar ahora. Ahí está. ¿Se ve ahí? Yo no estaría viendo nada. ¿Ustedes, chicos? Ahí está empezando. Ahí sí. Ahí está, ahí se ve. Ahí se ve. Bueno, a mí me toca hablar del sistema RH, que es el segundo más importante después del ABO, que es el que dio Ruth. Este sistema fue descubierto en el año 1940 por Karl Landsteiner, que descubrió que mezclando la sangre de distintos animales aglutinaban. Entonces surgió el antígeno D, que es llamado RH por los monos macacos rhesus, que son los que están acá en la fotito. A las personas les realizó lo mismo y al 85% que aglutinaban los denominó RH positivo y al 15% que no aglutinaban RH negativo. En cuanto a los antígenos, tenemos más de 64, pero los más importantes son el D, C grande, C chica, E grande y E chica. Y estos se combinan de distintas formas según cómo lo heredemos, y para escribir estas formas tenemos dos nomenclaturas. La de Fisher-Rice, que usa las letras D grande, D chica, C grande, C chica, E grande y E chica, y la otra es la de Wiener, que usa las letras R mayúscula para expresar la presencia del D y R minúscula para expresar la ausencia del D. Junto con la letra Z, los números 0, 1, 2 y las primas, una prima y dos primas. Por ejemplo, si tenemos por Fisher-Rice D grande, C grande y E chica, por Wiener vamos a tener R mayúscula 1. Y si tenemos D chica, C chica y E grande por Fisher-Rice, por Wiener vamos a tener R prima prima. Después, el otro antígeno importante de este sistema es el antígeno G, que se presenta en las personas que tienen antígeno D grande, C grande o ambos. Y en el antigrama figura como anti-D más C. Como se puede confundir con alguno de estos dos, vamos a usar la técnica de elusión y absorción para tipificarlo, pero la vemos el año que viene, esa técnica. Podemos encontrar distintas variantes del antígeno D que pueden ser cuantitativas, cualitativas o que se producen por distintas modificaciones genéticas que tiene la persona. Tenemos el D normal, que es cuantitativo y cualitativamente normal.
el D débil o DU, donde los aminoácidos que le dan origen al D no se unen de forma correcta al glóbulo rojo, entonces se va a expresar de forma débil. Lo mismo va a pasar si heredamos primero el C y después el D. Va a estar expresado de forma débil por estar en posición trans. Después tenemos el RHD-L, donde el antígeno D es muy bajo para tipificarlo. Entonces, lo que hacemos es estudiar su biología molecular. Después está el RHD parcial, que le falta una parte de ese antígeno y es sustituida por el RHCE. El D6, que es un tipo de D parcial. El D elevado, donde el RHD va a ocupar los lugares donde tendría que estar el RHCE, entonces se va a expresar más fuerte y en mayor cantidad. El D lesión del RH, donde solo se expresa el D y el resto de los antígenos no se van a expresar. Y el RH nulo, donde le faltan todos los antígenos. Para diferenciarlo fácilmente, podemos decir que el D parcial es el cambio en la membrana y el D débil es el cambio genético. Después también podemos encontrar diferentes variantes en el antígeno C grande y E chica, como por ejemplo el C alterado, que es producto de la anemia drepanocítica, que va a modificar la membrana del glóbulo rojo y va a cambiar su forma de bicóncavo a una media luna. Y esto trae distintos problemas en la sangre. Después el CW y CX, donde los aminoácidos del C se alteran, entonces hacen que parezca un C cuando en realidad es un CW o un CX. Entonces nos vamos a dar cuenta recién cuando le hacemos la transfusión al paciente y el paciente se sensibiliza. Y después el E alterado o parcial, que carece de un epítope y genera anticuerpos para ese mismo epítope que le falta. Después tenemos los anticuerpos del RH, que se adquieren por una transfusión incompatible, embarazos donde el bebé es positivo y la mamá es negativa, o abortos. Y los más importantes son el anti-D, anti-C, y después tenemos el anti-C chica, anti-E grande y anti-E chica. Estos anticuerpos son IgG, irregulares, reaccionan a 37 grados con Coombs, no activan complemento y se potencian con enzimas como la papaína, que lo que va a hacer es provocar una reacción más fuerte, y es el principal anticuerpo que causa reacciones transfusionales y enfermedad hemolítica del recién nacido. La reacción transfusional se produce cuando entra al organismo un antígeno distinto y se produce el choque antígeno-anticuerpo. El organismo va a empezar a producir mucha bilirrubina para tratar de eliminarlo. Entonces el hígado, es tanta la bilirrubina que el hígado no lo puede procesar. Entonces se va a dirigir hacia el riñón y va a causar una falla renal que es detectada como una lesión. Entonces va a activar a las plaquetas que van a empezar a formar coágulos y eso va a originar una coagulación intravascular diseminada. Esos trombos se colocan en el riñón, entonces causan la falla y la muerte del paciente. Depende del tiempo que pase el paciente con esa reacción, es si va a sobrevivir o no. Por eso es que nosotros como técnicos tenemos que supervisar durante todo el proceso de la transfusión para detectar si está teniendo una reacción, detectarlo a tiempo y saber cómo reaccionar. Y por otro lado, la enfermedad hemolítica del recién nacido, que lo que va a hacer es destruir aceleradamente los glóbulos rojos del feto o del recién nacido. Esta es causada por una incompatibilidad de sangre entre la mamá y el bebé. En el sistema RH lo que se va a producir es que la mamá va a ser negativa y el bebé es positivo. Entonces, cuando la sangre del bebé pase a la madre va a crear anticuerpos contra ese RH positivo. Durante el primer embarazo, la madre solo se va a sensibilizar y va a crear los anticuerpos IgM que no atraviesan la placenta. Pero para el segundo embarazo, la mamá ya va a tener los anticuerpos IgG y van a atravesar la placenta y van a empezar a hemolizar al bebé, van a destruir todos sus glóbulos rojos.
Esto va a provocar una sobrecarga de la médula ósea del bebé, entonces van a nacer con eritropoyesis extramedular, que es que los eritrocitos se forman fuera de la médula. Esto va a generar una hipertensión arterial, ya que el hígado va a tratar de formar eritrocitos. Y como se encarga de eso, va a dejar de lado la producción de albúmina, que va a disminuir. Entonces esto va a provocar que se acumule líquido debajo de los tejidos del bebé y le va a causar hidrofetálisis. Y la bilirrubina libre que queda de los eritrocitos se va a acumular en el cerebro y le va a causar kernicterus. Por eso son importantes las pruebas de compatibilidad conyugal y las pruebas de cigosidad del RHD paternas. Estas se realizan sacándole sangre a la madre y dentro de esa sangre van a haber células fetales, entonces las vamos a estudiar por biología molecular. Entonces así vamos a poder saber de qué factor va a ser ese feto. Entonces podemos saber si le aplicamos o no a la mamá la gamma globulina, que se inyecta la primera a las 28 semanas de gestación y la segunda dentro de las 72 horas después del parto. Esto lo que hace es destruir los glóbulos rojos del feto que hayan ingresado a la madre y impide la formación de los anticuerpos. Es como que lo va a proteger de esos glóbulos rojos. Y después las personas que van a donar sangre y tienen un antígeno D débil se consideran como positivas, pero en caso de que esa misma persona vaya a recibir una transfusión, se la considera como negativa. Eso es todo. Bueno, bien. Abarcaste todos los temas, bastante reducido y bien explicado. Me gustó. Estuvo muy lindo. La verdad es que las tengo que felicitar a las 4 porque, bueno, se ocuparon de hacer los trabajos escritos, ¿no? Algunas hicieron la presentación y se notó que leyeron, que estudiaron, ¿no? Que investigaron sobre el tema. Así que me quedo tranquila de que lo que vieron está bien y lo entendieron. ¿Alguna duda con este tema, con sistema RH? ¿Que quieran que hablemos ahora? Una pregunta a todos, ¿no? No a Yael. A Yael también. El D chico, ¿no? Que nombra Yael, ¿es un antígeno? No, no es un antígeno. Muy bien, quería que quede claro. Está bien, no es. ¿No? En la nomenclatura de Fisher-Race se utiliza como para notar, ¿no? La ausencia del antígeno D, pero no es un antígeno. Que ya, por ejemplo, en el manual técnico, el D chico no lo usa, ¿no? Directamente, si no tiene antígeno D, y por ejemplo tiene C grande y el chico, pone C, y al no tener el D grande, ya sabes que es negativo. Pero está muy bien. Y Yael, había una tercera, está bien, hablaste sobre las dos nomenclaturas que son las más utilizadas, pero cuando hablamos de herencia surge una tercera teoría, ¿no? Que es la teoría de Tippett. ¿La sabés? ¿Qué decía? Creo que era que heredaba uno de cada padre. Bien, perfecto. ¿Y cómo se llamaban esos genes heredados? ¿Te acordás? Ay, no me acuerdo. Bien. Pero sé que la nomenclatura de Tippett usaba las dos juntas, la de Fisher-Race y la de Wiener. En realidad, como Yael habló hace un ratito, ¿no? Hay dos nomenclaturas que son las que mayormente se utilizan para determinar los antígenos, de los 5 antígenos más importantes del RH, cuáles puede llegar a tener una persona, que son la nomenclatura de Fisher-Race, ¿no? Esto de D, C grande, C chico y demás, y la nomenclatura de Wiener, que como bien excelente explicó Yael, usa el R grande para la presencia del D y el R chica para la ausencia del antígeno D, ¿no? Con sus variantes de acuerdo a qué antígeno tenga. Sabemos que ninguna de las dos nomenclaturas es correcta, ¿no? Si bien se siguen utilizando al día de hoy, sabemos que no son correctas. Que en realidad no se heredan ni 3 genes, ni un gen de cada progenitor, como decían Fisher-Race y Wiener,
sino que, como dice Tippett, se heredan 2 genes, ¿sí? Y los genes son el RHD y el RHCE, ¿sí? El D codifica para el antígeno D y el CE para los antígenos C grandes y chicos, de grande y de chico, ¿sí? No es que mezcla las 2 nomenclaturas, sino que es una teoría, una tercera teoría que sí es la correcta, ¿sí? Como para que lo tengan en cuenta. Igual estuvo muy linda muy bien la charla de Yael, me gustó. Bien, bueno, hoy dieron las primeras 3 chicas, avísenle si la ven a Gómez Sabrina, que tiene que rendir para la semana de recuperatorios, ¿sí? Si este oral no se rinde, no aprueban la materia, o sea que tienen que recursarla, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Así que bueno, por el momento son estos 4 temas. La semana que viene voy a dar la clase yo, en donde vamos a ir viendo otros temas que van a tener que dar los chicos el 7 de septiembre, el grupo del 7. Así que bueno, muchachos, ya saben que la semana que viene vamos a juntarnos a las 8, a ver si podemos terminar con el tema de indicación de homocomponentes y empezar con el tema que nos corresponde a la semana que viene, así no nos atrasamos, ¿sí? Podemos llegar bien al parcial. Y bueno, y a las 10 nos juntamos para la clase de módulo. Así que, bueno, los libero, que se vayan a tomar algo,